Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy queremos hablarles de algo muy profundo que quizás nunca te enseñaron o quizás fue un poquito superficial, que es cómo realizar un tratamiento ayurvédico. Estos pasos son muy importantes porque no es lo mismo el protocolo de una enfermedad o patología que el tratamiento que vas a realizar con una persona. Buenas, y sobre todo cómo lo vas a vivir vos. Cómo evitar ese proceso desde la calma y el cuidado personal y la confianza necesaria para sostenerlo, disfrutando de tu trabajo, pero también cuidándote más. Muchas veces cuando pensamos en un tratamiento, algunas personas van directo a qué protocolo hay que aplicar. Y esto ya puede producir dudas, ansiedad, frustración, incluso culpa, frenándote de realizar eso que tanto querés lograr. Antes quería recordarles que esta semana cerramos las inscripciones de Vaidya, nuestra formación en Ayurveda para quienes quieren acompañar procesos de sanación desde la causa raíz, usando el Ayurveda. Así que si estás listos, te esperamos para esta nueva edición. No tenemos una fecha de abrir inscripciones para el resto del año, así que si lo estás pensando, te esperamos hoy. Y volviendo al espacio de hoy, a lo que vamos a contarte hoy, queremos compartirte qué es un tratamiento ayurvédico y cómo puede transformarte si lo vivís con calma y cómo puedes acompañar a otros desde ese mismo lugar. Para arrancar, creo que es importante que definamos bien qué es un tratamiento ayurvédico. Muchas veces la gente lo confunde con solo tomar una planta medicinal o hacer una dieta, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Un tratamiento ayurvédico no es una lista de recetas, de comidas, de solo cápsulas herbales o pautas dietéticas. No es solo pensar un síntoma incómodo y dar una recomendación. Es un proceso de transformación integral, una forma de mirar al otro, de mirarte a vos desde una totalidad. Cuerpo, mente, emociones, relaciones, energía, dharma. Es un mapa de retorno al equilibrio personal, que está diseñado a medida, con herramientas que nacen de un diagnóstico profundo. Primero, me gustaría diferenciar los protocolos del tratamiento ayurvédico. ¿Por qué? Los protocolos, como los conocemos, son normas estandarizadas que guían la práctica clínica, ¿no? Establece un orden lógico de varios pasos para abordar una condición específica, por ejemplo el caso de la gastritis. Viene con acidez, con reflujo, se hacen una evaluación clínica, una endoscopía, pruebas para Helicobacter pylori y se indican tratamientos, ¿no? Omeprazol, famotidina, magnesio, antibióticos si hace falta, protector gástrico. Y algunas modificaciones, yo diría superficiales de estilo de vida, están dentro de lo que es el protocolo. Evitar irritantes gástricos, evitar acostarse rápido para ir a la cama, comer fraccionado. Y acá quiero hacer mucho hincapié en estándar. No hay individualización de la persona, sino que se aplica de forma similar a la mayoría de los pacientes con el mismo diagnóstico. Busca eliminar o controlar la enfermedad mediante uso de fármacos, de cirugía y en casos más complejos de radioterapia, procedimientos específicos. Pero no va a la causa raíz. En el caso anterior que dijimos del protocolo, no hay un reconocer a la persona, su situación única, sus emociones, sus relaciones, sus estresores importantes. En Ayurveda un tratamiento es un plan de bienestar integral. No se trata solo de tratar el síntoma, sino ir al desequilibrio raíz, a la causa raíz. Se basa en comprender a la persona en su totalidad, constitución, desbalance, estilo de vida, mente, emociones, relaciones. Y podemos seguir, ¿no? Para ello usamos diferentes herramientas de diagnóstico propias de la Ayurveda dentro de la observación, el examen físico, el pulso y un montón de preguntas sobre rutina y alimentación. Entonces el protocolo te da la seguridad de no equivocarte y la estructura para seguir de forma estándar, ya sea que lo apliques desde alopatía o ayurveda, pero va a seguir siendo estándar y no va a ir a la causa raíz. El tratamiento es el regalo personalizado que le das al paciente, al consultante,
para que su proceso de sanación sea profundo y perdurable. Porque las causas raíz no son solo una dosha, vata, pitta, kapha. Puede haber múltiples factores que hay que tener en cuenta para diseñar el tratamiento. Como conocer si su constitución tiene predominio de vata o de pitta, si su desbalance viene por pitta efectivamente, además de la posibilidad de una infección, cómo combina sus alimentos, cuántas comidas hace, cuántas puede hacer, cuánta conciencia tiene de sí mismo. Esto nos lleva a saber la causa raíz de la enfermedad. Por eso decimos que el tratamiento es una estrategia, como conjunto de acciones diseñadas con mucha intención y propósito, para ayudar a la persona a transformar su bienestar, profunda y sosteniblemente. Pero a veces en la práctica puede pasar que, aunque amemos el Ayurveda, guiar un tratamiento puede ser estresante, muy, muy estresante. Sobre todo si estás comenzando o no tenés una estrategia clara. He visto incluso colegas con el mismo miedo. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos que enfrentamos? Me encantaría que nos dejen comentarios más abajo. Díganos qué piensan, qué miedos son. Algunos de los más frecuentes que nos suelen decir es que se sienten abrumados porque no saben por dónde empezar. Tienen un nuevo consultante y tienen que definir un camino claro, ese paso a paso que va a seguir la persona, esa estrategia. Y se empiezan a preguntar por dónde empiezo, dónde doy la primera indicación, empiezo con la alimentación, empiezo con la rutina, empiezo con las plantas medicinales. ¿Cuáles son las prioridades dentro de este paso que tengo que seguir? Y en general esto lo que genera es lo que llamamos parálisis por análisis. Tenemos toda la información, pero nos quedamos paralizados porque no sabemos por dónde empezar. El segundo es que dudas de las indicaciones o las recomendaciones que estás por dar. Dudas si son buenas, si no, si lo van a ayudar. Y acá es donde empieza a aparecer el síndrome del impostor. Porque uno empieza a decir, yo soy lo suficiente bueno para dar esto, tengo el suficiente conocimiento para acompañarlo, tengo que estudiar algo más para hacerlo, mis indicaciones generarán la transformación que hace, o tengo que recomendarlo a otro, o derivarlo con otra persona. Y ahí empieza la duda sobre uno mismo si puede o no hacerlo. Y el tercero, creo que más importante, es el miedo a hacerle un daño a la otra persona en lugar de ayudarle a mejorar su salud. Y acá aparece el parálisis desde el miedo, porque aparece un miedo muy, muy profundo, que es hacerle un daño al otro, que es precisamente lo contrario de lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Como personas que nos dedicamos a acompañar procesos de bienestar, lo que queremos es lograr eso. Y no solo es no saber qué indicar, sino el temor de equivocarse, de dar una indicación que no sea la correcta y que en lugar de ayudar complica aún más el estado de la persona. Y esto genera una presión enorme en nuestra práctica diaria. Te cuesta identificar cuál es el verdadero diagnóstico raíz. A veces los síntomas son muy evidentes, pero el origen del desequilibrio no tanto. Te quedas con la sensación de que solo estás tratando los síntomas y no yendo al problema de fondo. Puedes tener esa gastritis por exceso de pita, que produce mucho ácido, o por aumento de vata, que deshidrata la mucosa, o por falta de kapha, que afina esa mucosa, viéndose afectada por bacterias y los ácidos en sí. No sabes si tu consultante va a tener una buena experiencia y va a volver a contratarte. Y muchas veces te preguntas, ¿qué se supone que haga como terapeuta, como profesional ayurveda? ¿Cuál es exactamente mi rol? ¿Cómo puedo ayudar como profesor de yoga, o como asesor de hábitos, como coach, como profesional de la salud? Esto va a depender de esta pregunta, obviamente, de cada rol, ¿no? Y creo que todo esto nos lleva a un desafío más grande. No tener claro cuál es el verdadero trabajo del sanador ayurvédico. Nos sentimos como si tuviéramos que ser el gurú que tiene todas las respuestas, el que cura a todos y a todas las personas que vienen, y esa responsabilidad es pesadísima. Y sinceramente ese no es nuestro trabajo. Esto te trae un montón de estrés, por lo bajo, pero estrés al fin. Sentís que tenés que dar respuestas claras, tener todo resuelto, que no puedes equivocarte. Y eso, en lugar de motivarte, ¿qué va a hacer? Te va a frenar. Te mantiene dando vueltas. Parece que improvisás todo el tiempo, que no sabes si lo que estás haciendo realmente ayuda o no. Y lo peor, dudás de vos. Esto que hablamos antes, dudar de tus indicaciones, de tus recomendaciones, puede pasar, pero de vos mismo, de todo lo que estudiaste, de tu capacidad, incluso de si esto es realmente para vos. Ahí es donde la ayurveda se transforma en una carga, cuando en realidad fue creado como una medicina que te produce libertad, autoconocimiento, conexión con tu propósito, con tu dharma. Por eso queremos ayudarte a salir de este lugar. Hoy te queremos contar los pasos que nosotros aplicamos y en nuestra formación Vaidya enseñamos a realizar a nuestros alumnos para que también puedan realizar los tratamientos ayurvédicos en base a sus formaciones. Ya sea desde la consulta médica, si sos profesional de la salud, desde lo nutricional, si sos nutricionista, prevenir y generar cambios de hábitos, desde lo
más saludable desde este aspecto de asesorar a otros. Y si no sos profesional de la salud, bueno, quieres acompañar a otros, ¿cómo haces esa conexión con tus consultantes para que se habiten de una forma más completa? La clave no está en acumular muchas más herramientas, sino en entender cómo aplicarlas desde un lugar, desde una estrategia clara, personalizada y consciente. Y acá, como profesionales, me siento identificado que todo el tiempo buscamos actualizarnos y buscar nuevas herramientas, lo cual está perfecto, tiene que ser así. Pero si no sabemos cómo bajar todo ese conocimiento, toda esa actualización a una estrategia clara, no vamos a poder utilizarnos y vamos a terminar con hermosos títulos, hermosas certificaciones, pero sin usar lo que estudiamos, sin aplicarlo en pacientes. O no de forma completa al menos, por no saber cómo se realizan realmente y se incorporan las diferentes terapias. ¿Y cómo se logra eso? Te compartimos los pilares que trabajamos en nuestra formación y en nuestro enfoque como médicos Ayurveda. Tener un método claro y ordenado. Cuando sabes qué herramientas de diagnóstico usar, en qué orden y cómo interpretar la información, el pánico se va. Dejas de improvisar y empezás a tener confianza en tu proceso. Y esto nos permite conectar con nuestra intuición. Cuando tenés una base sólida de conocimiento, tu intuición se vuelve una herramienta que realmente transforma. Ya no es una corazonada sin fundamento, sino una guía que completa tu plan. Y acá recuerdo a una alumna que nos contaba que había estado cuidándose, que había hecho todas las prácticas que nosotros enseñamos en la formación. Ella es médica pediatra y cuando en su consultorio vino una niña que presentaba síntomas de dolor en la espalda, cuando tocó su estómago y la empezó a palpar para ver si había algo o no, lo primero que se le vino fue preguntarle si estaba vomitando más y hablarle sobre la bulimia, qué era y qué síntomas traía y cómo se sentía en ese caso. Y ella cuenta que la nena cambió la cara totalmente y le dijo, bueno, sí, estuve vomitando unos días, y ahí la empezó a revisar y ahí se sentó a hablar con la madre. Pero fíjense cómo el palpar junto con una práctica, la intuición no es algo que nos baja desde arriba como una luz que nos dice qué decir, sino esto es el cuidado personal en el momento de utilizar las herramientas se ve. Y ahí es clave el sadhana, ¿no? La práctica personal, la práctica espiritual de conexión con uno mismo. Un sanador solo va a poder guiar a otros a sanarse o guiar a otros hacia la calma si él mismo está en calma. Nuestra rutina de autocuidado no es un lujo, es la base para sostener a los demás. La intuición y la calma nacen de ahí. Primero que todo tenemos que hablar de diagnóstico antes de empezar a meternos en cada uno de estos pasos para realizar un tratamiento. Y acá te pregunto, y contanos en los comentarios, ¿qué herramienta estás utilizando hoy? Porque si tu diagnóstico hoy se centra en test y preguntas sueltas como qué comes, cómo te sentís después de comer, estás tomando un medicamento, etc., no vas a lograr nunca conocer la raíz del desequilibrio, porque las respuestas siempre van a depender de la capacidad de autoobservarse de la persona, la cual, por el mismo desequilibrio que tiene, siempre es parcial. Hace poco una alumna me preguntó, ¿es posible que al utilizar los test y haciéndole estas preguntas confunda lo que es la constitución individual con un desequilibrio de muchos años? Y la respuesta es sí. Sí. Sí, las personas que te consultan, si tiene malos hábitos de años o tiene una patología crónica, un desequilibrio crónico, cuando vos le hagas las preguntas y quieras realizar el test, la persona no va a saber diferenciarlo. Entonces vos vas a tener un diagnóstico confuso, porque no vas a saber cuál es la constitución. Por eso es tan limitado la capacidad que tenemos utilizando estas herramientas, que como les digo son herramientas muy de Occidente, porque desde la Ayurveda tiene sus propias herramientas de diagnóstico, que son las parichas, que son la observación, la escucha activa, que es algo que nosotros enseñamos, que no viene tanto de la Ayurveda, sino es algo que nosotros desarrollamos en nuestro método, la apariencia, la lengua, esto que miramos a esa burra, sino qué órgano está afectado en la digestión, los ojos, miramos las marcas, miramos los colores, bueno, un montón de cosas, la piel, que este es el que más uso yo y el que me encanta utilizar, me parece una herramienta súper simple para utilizar en lo diario. Las heces y orinas, que esto ya se usa mucho en Occidente, ¿no? A través de análisis, pero acá vamos un poco más profundo en lo que se puede visualizar en la vida diaria de las personas. Las uñas, que nos hablan de los tejidos, cómo están los huesos. Y por último, el pulso, que es la herramienta que más utiliza José dentro de su práctica médica, ¿no? Una herramienta una gran combinación entre intelecto e intuición, porque observamos el pulso directamente, bien objetivo, y después la percepción intuitiva. Es algo muy, muy impresionante y a la vez muy preciso.
Y saben, no alcanza con detectar una dosha alterada nada más. Hay que entender el mapa completo. Sí, hay una dosha alterada acá, pero el resto cómo está: corazón, mente, cuerpo, digestión. ¿Dónde empezó? ¿Cómo evolucionó? Hay que ver el mapa completo. ¿En qué etapa está el desbalance? ¿Qué tejidos se comprometieron? Ahí aparece la estrategia de tratamiento real. Saber qué hacer primero, qué no hacer todavía, qué sostener a largo plazo. Eso te da orden y te devuelve confianza. Me pasó con una paciente que vino, que al verla y por su consulta y por su evaluación directa, sin pasar a la lectura del pulso, por ejemplo, era, bueno, tienen desbalance CAFA, hay que hacer un tratamiento para remover CAFA mediante Vamana. Eso era lo mejor que se podía hacer. Pero al tomar el pulso y ver su mapa completo, la persona no estaba apta, digamos, emocionalmente como para realizar una terapia de purificación así. Entonces hicimos algo más suave y a los 2 meses y medio, casi 3 meses recién, planteamos la necesidad de una terapia más profunda, que fue la que terminó teniendo impacto más positivo, pero había que preparar a la persona un tiempo antes de poder pasar a esa terapia de purificación más fuerte, digamos. ¿Quieres explicar qué es Vamana por las dudas que alguno no sepa? Si alguno sabe, en Ayurveda hay terapias de purificación importantes. Una de ellas es Vamana, que es el vómito terapéutico, que se usa para remover el exceso de CAFA. El estómago es el órgano donde la dosha CAFA más cómoda se siente, por decirlo de alguna manera, y cuando hacemos Vamana es que todas las toxinas de CAFA se llevaron a ese órgano, al estómago, y el último día se realiza la remoción de ese CAFA mediante el vómito. La persona experimenta liviandad, se aclaran los canales y sirve mucho para tratar diabetes, obesidad, hipotiroidismo, etc. Es muy útil. Esto también les enseñamos en Badia y los acompañamos cuando sienten que es el momento de guiar a un paciente con eso, los acompañamos nosotros a guiarlos también para que lo sepan. Entonces todo esto de ver a la persona, ver completo, saber qué hacer primero, qué no hacer todavía, ¿no? Te da orden. Volvemos a que te da orden y te vuelve confianza. Entonces, ¿por qué la única forma de alcanzar el bienestar holístico es enfocándonos en las señales que nos da el cuerpo? Porque entender el cuerpo y su propia conciencia nos permite prevenir enfermedades y disfrutar más de nuestra energía. Si lo pasamos por alto, todos los días continúas aplicando las mismas terapias, los mismos hábitos, alimentación, mismas clases, tapando los síntomas, terminas con tratamientos y clases genéricas, pero probablemente no tengan un impacto profundo en los resultados y experiencia de tus pacientes y por eso quizás no están volviendo. Y por esto, digamos, es fundamental tener herramientas que brinden un enfoque integral para equilibrar el cuerpo, mente y espíritu, el complejo cuerpo, mente y espíritu, que te ayuda a personalizar de forma simple y efectiva, optimizando el bienestar de cada uno de los pacientes, de los consultantes y mejorando significativamente los resultados en tu trabajo. No solo ayudando a prevenir enfermedades, sino también creando experiencias transformadoras para tus pacientes. A nosotros nos gusta verlo como una forma de crear conexión profunda, tanto con nosotros mismos como con cada persona que acompañamos. Es guiarlos a descubrir las señales de su cuerpo. Esas expresiones que vienen de adentro, bien profundo, que nos invitan a sanar y escuchar nuestro ser. Juntos nos sintonizamos con esa energía sanadora, permitiendo que fluya y nos transforme. Y luego suceden historias como la que me pasó con una paciente que tengo en Uruguay, que consultó por exceso de peso y síntomas molestos relacionados a la perimenopausia. Al menos a las cosas que ella observaba de sí misma. En la evaluación pudimos ver su desbalance de doshas, muy atrás en el tiempo, y relacionado también a la familia, a la falta de conexión amorosa que termina derivando en lo que tiene hoy. Y no solo logramos corregir el peso, el desbalance entero en unos 6 meses, hoy ya sin síntomas molestos y el peso en franco descenso, sino que además conectó consigo misma, empezó a sentirse más feliz y recientemente pudo volver a conectar con su hija luego de un conflicto pasado. Ese tipo de transformación puede lograrse. Cuando tenemos este diagnóstico o punto de partida claro, podemos ir al siguiente paso, que es detectar en qué parte del proceso está el desequilibrio. El Ayurveda nos enseña que la enfermedad es un proceso, no un accidente. Y si entendés las etapas, desde el primer desequilibrio sutil hasta el síntoma manifiesto, podés diseñar un tratamiento entero que tenga lógica, que tenga dirección, que tenga propósito. Esto te libera de la idea de curar ya, ¿no? Mucha gente viene al consultorio, quiero curarme ya, y bueno, toma tiempo. Y te lleva a acompañar con calma, sabiendo que cada paso tiene un sentido. ¿Saben? En Ayurveda está el concepto de Samprapti, que es el de la fisiopatogenia, le decimos los médicos, que literalmente significa el nacimiento del dolor. Se refiere en sí al origen, desarrollo de una enfermedad, la patogénesis de la enfermedad, describiendo el intento de las doshas desequilibradas por completar su proceso hacia el dolor, a la miseria, a la pena, a la afección. Entonces el viaje a la enfermedad tiene 6 etapas.
que son 6 etapas que van una tras de otra, ¿no? Como hay a veces que la gente lo compara con un balde. Bueno, vamos a ir contándoles un poquito cada una de las etapas que te permite entender que la enfermedad no aparece un día para otro. En la etapa 1 se llama acumulación, en sánscrito sanchaya. Las doshas empiezan a desequilibrarse y se acumulan en sus propios hogares, por decirlo de una manera, en sus sitios de mayor predilección, cada dosha. Vata en el intestino grueso, pita en el intestino delgado y kapha en el estómago. Esto que les contaba hace un ratito, kapha se acumula principalmente en el estómago. Y puede haber síntomas muy muy leves. Ay no, hoy tuve un poquito de distensión, hoy me costé ir un poquito al baño, hoy me siento un poquitín pesado, ¿no? Esos síntomas así leves que incluso se van solos son esta primera etapa, acumulación. La siguiente es la provocación. Estas doshas que se empezaron a acumular en sus respectivos órganos empiezan a aumentar un poquito, llegando hasta el punto de llegar al límite. Si lo pensamos como un balde, la acumulación es el balde que se va llenando a poquito, la provocación es el balde casi lleno. Y suelen aparecer síntomas digestivos locales un poquito más importantes. Ya hay acidez con pita, ya hay distensión importante o gases con vata, y ya hay incluso náuseas. La pesadez digestiva no es solo pesadez, sino que pueden venir náuseas con kapha. Y acá es donde, si sos profesor de yoga o querés acompañar procesos sin ser profesional de la salud, es donde nos enfocamos. En estos dos que se corrigen con buenos hábitos y buena alimentación en base al desequilibrio que tiene la persona. En sí, acá hay muchas veces la inteligencia interna te ayuda a detectar qué hacer. Digo, bueno, comí de más, bueno, no como más, ¿no? Y así, esta inteligencia interna, si la nutrimos, hace que la enfermedad se sane mucho más rápido, sin que se desarrolle, digamos. La siguiente etapa se llama prasara o diseminación. Las doshas de ese balde empiezan a desbordar completamente, como en el colon, en el intestino delgado, en el estómago, se desbordan en su sitio y entran en la circulación general. Empiezan a aparecer síntomas molestos. Algunos le dicen síntomas prodrómicos de otras enfermedades. Manos frías, palpitaciones, pesadez generalizada. Pueden haber antojos pervertidos. Y acá es donde entra en contraste con la inteligencia que les dije antes. Cuando estamos en las primeras 2 etapas, uno dice, bueno, estoy pesado, no como durante un día. Es la reacción más inteligente del cuerpo para mantenerse equilibrado. Pero cuando ya estamos en esta etapa, comí pesado, bueno, y en el almuerzo y no me importa, a la noche como 1 kilo de helado. Estamos en esta etapa de diseminación. Es un ejemplo, ¿no? Pero así con muchos otros síntomas puede pasar lo mismo. Entonces ya las doshas salieron de su sitio, se están diseminando por el cuerpo. En la 4ª etapa ya empieza a depender los síntomas de a dónde fueron las doshas, porque acá surge un concepto muy interesante que es el de sitio de debilidad o kavaigunia, espacio defectuoso. Es como un bache en el camino. Digamos que las doshas son agua de un arroyo que se sale de su cauce y inunda las calles y se junta principalmente en los baches, ¿no? De esa misma manera pasa con los tejidos corporales. Si hay un músculo dañado, hay un órgano dañado, el corazón, el cerebro, el ojo, etcétera, tiene alguna lesión previa por un accidente, por una enfermedad, por lo que sea, ese va a ser el sitio donde las doshas más provoquen molestias. Y a veces a mí me gusta relacionar esto con, no sé, me fracturé un hueso y hay cambio de humedad en el clima, siento dolor en ese lugar. Ese sitio de debilidad va a seguir estando a lo largo de tu vida. Entonces hay que cuidarlo mucho más. Entonces acá es donde aparece obviamente el profesional de la salud, pero también aparecen los terapeutas, donde esto se puede corregir con distintas terapias que hay desde la Ayurveda. Y si no sos ninguno de estos dos, lo acompañas el tratamiento brindado por el profesional de salud o terapeuta con cambios de hábito y de alimentación. Y entonces después de esta etapa viene lo que es la manifestación en sí, la etapa 5, que acá es donde la mayoría del análisis occidental surge de las enfermedades. Manifestación, hay síntomas cardinales claros de enfermedad, un ataque de asma, inflamación articular, etc. La dosha suprime por completo las cualidades del tejido en el que está actuando. ¿Vieron ese bache que hablamos antes? En esta etapa ya la dosha está influenciando excesivamente ese bache, ya toma otra forma. Entonces la enfermedad toma como se dice, nombre y apellido. Ya no es un cuadro de vía aérea superior, es una bronquitis o una neumonía. Y en la última etapa ya hablamos de diferenciación y destrucción. El tejido está completamente afectado por la dosha y ya no hay forma de recuperarlo, como es el caso de la fibrosis pulmonar o de una cicatriz, de un queloide, ¿no? Si bien se pueden hacer cirugías, en el fondo del cuerpo ya la cicatriz ya no hay algo que se pueda recuperar completamente, si se pierde un ojo o cosas así, ¿no? Esto es ya diferenciación y destrucción, lo más fácil de comprender en el caso de cánceres, que ya tienen metástasis, el hígado, por ejemplo, con metástasis de un cáncer óseo, ya no puede recuperarse completamente. Entonces, fíjense, las 2 últimas etapas de descripción del desarrollo de la enfermedad
son las que recién observa la alopatía. En Ayurveda se habla de 4 etapas previas. Fíjense. Y acá es donde es muy importante ir a un médico ayurveda. Claro, por supuesto. Las 2 últimas etapas, sí o sí un médico. Las 4 primeras etapas, podemos ir a profesor de yoga, terapeuta, médico también, asesor en hábitos, ¿no? Nutricionista, para evitar que avancen. Y ya en el caso de las manifestación y diferenciación, sí o sí tratamientos especializados en Ayurveda, incluso tratamientos en alopatía. Sí o sí con un médico, por favor. Teniendo en cuenta, esto es cuando diseñamos el tratamiento, teniendo en cuenta nuestros análisis, la estrategia de la Ayurveda, que siempre la base es el metabolismo como el eje central, no solo sobre las doyas, como suele enseñarse en algunas formaciones que son básicas, teniendo los protocolos como guía, pero no como estrategia. Acuérdense esto. Con esta información, ahí recién realizamos lo que nosotros llamamos el plan de bienestar, el paso a paso que cada uno puede diseñar su propio método. Nosotros en Vaidya te ayudamos a diseñar el tuyo para que vos puedas entregarlo y aplicarlo con la estrategia que vos armaste en base a la necesidad del consultante, de cómo se siente hoy y dónde querés que se sienta y en cuánto tiempo. Esto que nos hablaba José de que muchas veces no hacemos la terapia principal desde el principio, sino que vamos preparando al paciente para que más adelante aplicar la terapia que queríamos hacer. Entonces, lo que queremos acá es convertir a esa persona que tenga esa transformación que requiere para sentirse como quieras sentirse, ¿no? Y esto lo hacemos a través de la conexión con ellos mismos, con sus pensamientos. Y la herramienta de aplicación no es el tratamiento en sí, es el alimento, el hábito, la planta. Y esto se tiene que estructurar, sí o sí, para que pueda trabajarlo y pueda caminar y recorrer, ¿no?, esa transformación que necesita. Y si te está resonando todo esto que te estamos contando hoy, queremos que sepas que no estás solo o no estás sola y que queremos acompañarte a diseñar tu propio tratamiento en base a lo que querés lograr. Y eso vamos a trabajar durante 6 meses. No solo a que aprendas los principios de la Ayurveda, sino que puedas bajarlos a una práctica real, para que puedas realizar con casos prácticos que nosotros vamos a estar acompañándote a resolverlos, aprender cómo cuidarte como un profesional y sobre todo a trabajar en lo que nos limita, para eso que lo queremos lograr, estos miedos, estas dudas que nos surgen a todos. Para eso te vamos a acompañar con clases que ya están grabadas para que vos puedas ver a tu propio ritmo, estés en donde estés, con 2 encuentros en vivo con nosotros sobre coaching, de implementación y de ir avanzando en todo lo que necesitas para lograr aplicarlo, con una comunidad de personas que está haciendo lo mismo que vos y lo está viviendo en su día a día, para que no te sientas solo, sola, y que puedas avanzar. Y tenés dudas sobre lo que es una comunidad, en el episodio 4 te hablamos un montón sobre esto. Porque ahí está lo mágico que tiene Vaidya. Vaidya no es que no solo nosotros estamos dándote conocimiento y acompañándote en tu proceso, sino que hay otro grupo de personas que está viviendo lo mismo que vos para que vos lo puedas compartir. Y te ayuda a avanzar, te ayuda a no quedarte estancado, te ayuda a conocer otras personas que muchas veces no tenemos esa posibilidad de conocer personas que están haciendo lo mismo que nosotros. Así que si estás comprometido o comprometida en empezar a trabajar en brindar servicios de calidad, teniendo una estrategia clara que una a la ciencia, porque sí, vamos a hablar mucho sobre esto, sobre ciencia, estudios, pero también vamos a hablar de la espiritualidad, de cómo conectarte con vos mismo, con tu autenticidad. Y eso es lo que hace único a Vaidya. Así que si estás listo, lista, te esperamos para que juntos co-creemos esta edición de abril 2026. Te esperamos.